Buen día para todos. Estamos acá para compartirles a ustedes la metodología de evaluación energética para máquinas inyectoras de termoplásticos. Mi nombre es Diana María Gudelo Sánchez y estoy en compañía de la doctora Luz Marina Gómez Gómez y del ingeniero Luis Carlos Moreno. El buen uso de la energía y la eficiencia energética son acciones planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Mundiales. Está expresado directamente en el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Algunas de las motivaciones de este objetivo de desarrollo es que 1 de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso a la energía o tiene acceso también a la energía, algunas personas, a una energía no confiable. Otra de las motivaciones es que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales están producidas por la energía. Para contrarrestar estos efectos que tenemos a nivel mundial, entonces tiene como intención reducir en un 14% el consumo de la energía en las empresas a través de aplicar estándares de eficiencia energética. Por lo tanto, el gobierno de Colombia ha adoptado metas de eficiencia energética para las industrias, creando leyes, decretos y resoluciones para dar incentivos a las empresas que se unan a estas metas. Este proyecto es un proyecto a nivel industrial, se hizo con una empresa llamada Proyecciones Plásticas. Esta empresa fue fundada en Medellín en 1999. Es una empresa que ha perdurado en el tiempo, ya que empresas como estas de este nivel en la ciudad han desaparecido en el tiempo, dada la competencia que se tiene con China. La actividad económica de esta empresa es la fabricación de formas de plástico. Ella tiene 4 líneas de producción. Una es entretenimiento, la otra sería a nivel es la línea hogar, hay otra línea que es promocional y la última línea que es educativa. La empresa cuenta con 14 inyectoras de plástico, tiene un consumo de energía mensual, estos son datos del año 2019, entre 20 millones y 37 millones de pesos mensuales. Esta variación en el consumo de energía es debido a que hay unos meses del año donde la empresa tiene mayor demanda de sus productos. Luego de identificar la empresa y de conocer su funcionamiento, entramos con el gerente de la empresa a definir la selección de la máquina objeto de estudio. Entonces se tomó la máquina número 10, ya que esa es la máquina que tiene mayor participación a nivel de producción. Es una participación más o menos del 12%, tanto a nivel de producción como en consumo de energía, ya que esto es directamente proporcional. En la parte de inyección del plástico, entonces lo que se tiene es un molde. El molde es lo que contiene la cavidad de una cavidad hueca con la forma de la pieza que se quiere producir. Ese molde se adapta a la máquina. La máquina tiene una unidad de potencia. Esa unidad de potencia se encarga de generar todos los movimientos que la máquina requiere para su funcionamiento. Entonces, uno de sus funcionamientos es la unidad de cierre. Esta unidad lo que se encarga es de cerrarme el molde y aplicarle la suficiente fuerza de cierre para que el molde, cuando se esté inyectando el material plástico, no se abra. El material plástico ingresa a esta tolva, entra a un cilindro. Dentro de ese cilindro hay un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin está dividido en 3 etapas. Una etapa trasera que es la que alimenta el material plástico, una tapa central que es donde se da la compresión del plástico y la tapa de adelante es donde se da la mezcla y la homogenización del material plástico. La máquina lo que hace es plastificar el material. En la medida que va plastificando, el tornillo sin fin se va corriendo hacia atrás y va albergando el material plástico ya fundido en la parte de adelante. Cuando ya llegó al tope de la capacidad de plastificación, entonces el tornillo sin fin para, y lo que hace es que a través de esta unidad de inyección se aplica un movimiento axial, el cual inyecta el material plástico a presión en el molde.
La presión que se maneja a nivel de plástico son presiones muy altas, pueden ser presiones de 700, 1500, 2500 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego de inyección, entonces se da un tiempo de espera para sacar la pieza plástica de la pieza o las piezas plásticas del molde, ya que el molde puede tener varias cavidades en su interior. La máquina cuenta con una unidad de control. Esta unidad de control es la que tiene todas las variables que se manejan en todo el sistema de inyección del plástico. Para la identificación de las variables del proceso de inyección, entonces lo que hicimos fue tomar una gráfica parecida a una red neuronal donde nosotros plasmamos todas las variables que tienen que ver con el ciclo de inyección. Entonces, se inicia con el molde. El molde tiene unas características que son las que definen la elección de la máquina. Entonces, esas características, dentro de esas características está la temperatura del molde, el espesor de la pieza, el acabado que se requiere de la pieza, el sistema de expulsión, ya que todos los moldes pueden tener diferentes sistemas de expulsión, y la precisión que se requiere de la pieza. Esto nos da la elección de la máquina. Una vez se elige la máquina, que en este caso esta es la máquina que nosotros estudiamos, y este ciclo o este proceso que tenemos acá diseñado es directamente de esa máquina. Este ciclo puede variar de una máquina a otra. Dentro de este proceso de la máquina, entonces tenemos que la máquina tiene diferentes etapas. La etapa de cierre, boquilla adelante, inyección, sostenimiento, plastificación, boquilla atrás, apertura, eyector delantero y eyector trasero, que esto es lo que tiene que ver con la expulsión de la pieza. Y cada una de estas etapas maneja unas variables de velocidad, presión y posición. Cada etapa entonces tiene también dentro de velocidad, tiene velocidades 1, 2, 3 y 4, presión 1, 2, 3 y 4 y posición igual. Entonces, como podemos ver, esto nos da un número de variables considerables en el proceso. Cada una de estas etapas entonces nos genera un tiempo que es el que nos va a dar el ciclo total de inyección. Ese tiempo entonces tiene que ver con cada etapa. Aquí tenemos el tiempo de retardo y el tiempo de cierre. Tenemos el tiempo boquilla adelante, el tiempo de inyección, sostenimiento, plastificación, enfriamiento, tiempo de abertura de molde y el tiempo de expulsión. Todos estos tiempos nos dan el ciclo total. Este es el que lo pusimos de esta forma porque estos dos tiempos se dan en el mismo momento. Mientras se está dando el enfriamiento, también se está dando el tiempo de plastificación del material. Ese ciclo de inyección entonces nos da un consumo de energía activa, reactiva y un factor de potencia, que son las energías que influyen directamente en el consumo de la máquina. Esta energía nos da una producción. Esa producción entonces está en gramos por ciclo. Esos gramos de producción varían de un molde a otro porque esto depende del tamaño de la pieza y el número de cavidades que se esté manejando en el molde. Luego de haber identificado todo nuestro proceso, entonces pasamos a lo que es el sistema de medición de las variables. Para esto, nuestro compañero Carlos Mario les va a explicar qué fue lo que hicimos. Buenos días. El sistema de monitoreo de variables presenta una arquitectura compuesta por unos elementos físicos en planta y elementos en la nube y en el computador donde se reciben los datos finalmente. El primer elemento destacable es el analizador de red, o en este caso tenemos un medidor de red, el cual se conecta a la red trifásica directamente, ¿sí? Una red de 220 voltios, y lee la corriente a través de transformadores de corriente con relación de 100 amperios a 5 amperios. Este medidor fue contrastado con un analizador marca Dranets para comprobar la veracidad de la información obtenida. Este analizador tiene comunicación por protocolo Modbus RTU, la cual es enviada por un par
un par de trenzado hacia una pasarela o gateway, el cual se comunica a Internet a través de Wi-Fi. El gateway está ubicado en línea de vista con respecto al enrutador de Wi-Fi a una distancia de 60 metros del enrutador utilizando protocolo Modbus RTU. El gateway cumple la función de convertir el Modbus RTU a Modbus TCP y encriptar la comunicación para que a partir de ese momento sea segura la información. Esa información es enviada por el gateway a un broker Modbus que está ubicado en un servidor AWS, el cual se encarga de comunicar, de publicar, ¿sí? de publicar las variables del gateway en 3 modos diferentes. En Modbus TCP no encriptado para utilizar escalas e interfaces humano-máquina comerciales, en Modbus TCP encriptado, que es la comunicación que vamos a utilizar con nuestra aplicación que está en el computador remoto, y en web service para comunicarnos a través de aplicaciones web. De las 3 posibilidades que tiene ese broker, utilizamos Modbus TCP encriptado porque queremos que la comunicación desde el analizador de red hasta nuestra aplicación de monitor remoto sea encriptada completamente para cuestiones de seguridad. Y el software de monitor remoto está en el computador donde se corre todo el proceso de analítica y él se encarga de recibir de consultar la información a los diferentes dispositivos. En este caso consulta información en tiempo real del medidor de red y la desencripta y la envía a un archivo en hoja electrónica, particularmente en Excel, formateando la información a unidades de ingeniería y presentando el timestamp o el tiempo real. Las variables que se han medido son el voltaje, los voltajes de línea, las corrientes en las fases, los factores de potencia, la potencia activa reactiva, la energía consumida o energía de avance. Estas variables fueron procesadas mediante una metodología que nos va a presentar a continuación Luz Marina. Buenos días. Entonces ahora les voy a hablar un poco de los ensayos que fueron hechos para poder recolectar los datos y la metodología usada para analizarlos. Entonces fueron realizados esos ensayos en diferentes días y horarios. ¿Por qué en diferentes días y horarios? Porque la temperatura y la humedad del ambiente en que se encuentra la máquina también influyen en el consumo de energía. Elegimos una sola máquina, como ya dijo anteriormente Diana, que trabaja de forma sin interrupciones y estable. Trabajamos con 3 tipos de moldes. Los parámetros de inyección fueron recolectados del tablero electrónico directamente. Y para cada estudio se recogieron 18 productos, porque sí, para cada ensayo, que cada ensayo se hicieron réplicas, 3 réplicas de cada uno de los moldes. Y los datos de tiempo de expulsión y cierre de molde fueron medidos con cronómetro porque la máquina no los especifica de forma directa. Siguiente. Bueno, ahora sí voy a explicar la red neuronal. Las redes neuronales son una metodología de análisis de un algoritmo con el cual se puede modelar comportamientos y es uno de los algoritmos que más se conocen actualmente dentro de lo que se llama Machine Learning. La red neuronal es un conjunto que está formado por unidades básicas que son llamadas neuronas. Las neuronas todas tienen una entrada y una salida. En general, las primeras neuronas que van a trabajar siempre van a tener una entrada que son los datos que fueron recolectados, los datos que tenemos que van a entrar a nuestra neurona. La neurona que va a ser una combinación lineal de todas estas variables adjudicándoles unos pesos.
y adjudicándole un intercepto como si fuera una línea recta que es llamado sesgo. Sí, muchos de los comportamientos que queremos modelar no van a ser comportamientos lineales. Entonces, para poder obtener un comportamiento no lineal, se utiliza lo que se llama una función de activación, que es aplicada a esta combinación que ya obtenemos aquí. Y después se tiene lo que se llama la salida. Dentro de la estructura de la red neuronal, se trabaja, la unidad básica sabemos que son neuronios, y de los neuronios conforman lo que se llaman capas de forma vertical. Entonces, aquí tenemos de nuevo aquí la capa de entrada, una capa de salida, y en el medio tenemos una capa que se llama capa oculta. Todas las neuronas que están en una misma capa reciben la misma información. Ahora vamos a ver las diferentes clases de redes neuronales. Hay muchas clases de redes neuronales. Aquí solo voy a explicar las principales. La red de una sola capa, donde tenemos solo una capa de entrada, una capa de salida y una capa de oculta. La multicapa tiene varias capas ocultas y también es llamada una red neuronal de aprendizaje profundo, porque entre más capas tiene usted, está realizando un proceso más complejo de codificación de la información, de transformación de la información que entró. Y la red neuronal recurrente. La red neuronal recurrente entra la información de la capa anterior y puede entrar información de la misma neurona que está en estos momentos actuando. Ahora vamos a ver la normalización de los datos. Dentro de esa metodología de redes neuronales, una de las recomendaciones siempre dada es primero normalizar los datos con esa fórmula que sería la observación menos el mínimo sobre el máximo. Esta normalización lleva a que todas las variables estén entre 0 y 1. ¿Y por qué es importante realizar esta normalización? Es importante porque muchas veces algunos de los pesos, esos WI que vimos en una diapositiva anterior, dependen muchas veces pueden depender de la dimensión en que sean medidas nuestras variables. Entonces, si no hacemos la normalización, puede parecer que unos W sean muy grandes y parezca que la variable es muy importante para el proceso, pero es porque usted midió la variable en cantidades muy grandes y no porque realmente está explicando parte de la variabilidad de nuestra variable respuesta, de lo que queremos modelar. Ahora aquí estoy mostrando así en grandes rasgos la gráfica de nuestra red neuronal. Nosotros tuvimos aproximadamente 60 variables aleatorias. Nuestra primera capa oculta tenía 3 nodos, la próxima 8, 9, 2 y 1. Se hicieron ensayos con diferentes tamaños, diferentes números de capas y diferentes números de nodos, y esa fue la que nos dio mejor resultado a la hora de comparar el desempeño de la red neuronal con respecto al error de predicción. Dentro de la red neuronal nosotros usamos la función de activación de Sigmoid-DAO. Y la propagación fue siempre hacia adelante. Dentro de los resultados de la red neuronal, las variables que salieron más importantes o que tuvieron mayor relevancia en el consumo de energía fueron variables que están asociadas con la apertura de molde, con ciclo de inyección y con cierre de molde. La próxima. Aquí estoy mostrando el proceso que hicimos con la red neuronal. Tengo aquí los datos reales, las predicciones que hicimos con la prueba de verificación. Usted sabe, dentro de las redes neuronales, usted siempre va a escoger una parte de
de los datos para hacer ajuste, lo que sea, aprendizaje del proceso, y otra parte menor de la base de datos para hacer una prueba de verificación o lo que estadísticamente se puede llamar pronóstico. Para nuestro trabajo usamos el 75% de los datos para aprendizaje y 25% para verificación. Y medimos el error como error absoluto. El error absoluto siempre estuvo en términos de 0.01 y menores. Entonces, las aproximaciones dieron muy buenas. El desempeño de la red neuronal realmente es bastante bueno. Y ahora nuestra compañera Diana va a continuar mostrando cómo se realiza ahora la clasificación de la máquina inyectora. Listo. Para la clasificación de la máquina inyectora, entonces nosotros hicimos pues los formatos correspondientes para todas las variables. Esta parte pues la que está directamente influenciando lo que es la clasificación de la máquina. Entonces tomamos 18 datos, o sea 18 ciclos. De cada ciclo sacamos el peso de la pieza. Se tomó el dato de la energía activa total y el dato del tiempo que se demoraba por cada ciclo el ensayo. Se hace la clasificación de la máquina a través de esta fórmula de consumo energético específico, que es los kilovatios consumidos por el tiempo que también se consumió dividido el peso total de producción. Esto nos da 0.98% kilovatio hora por kilogramo como consumo específico de la máquina. Este dato entonces se va a comparar con esta tabla. Esta tabla fue obtenida de la asociación Euromap. Esta es una asociación europea directamente de Alemania. Es creada por varias empresas que son productoras de máquinas inyectoras de termoplástico. Ellos tienen esta tabla entre la clase 1 y 10. La clase 1 sería la máquina de mayor consumo energético y la clase 10 sería la máquina de menor consumo energético, o sea, la máquina más amigable con el medio ambiente. Según esta tabla, entonces, con el punto 98, nuestra máquina está ubicada en la clase 3, menor a 1.2 kilovatio hora por kilogramo. Luego de hacer esta clasificación entonces de la máquina inyectora, también utilizamos este programa Power BI Desktop. Este programa es un programa para graficar, es un programa libre que se puede utilizar para hacer diferentes gráficas y profundizar en el comportamiento de los datos. Entonces acá vemos cómo se comporta la velocidad, la presión y el ciclo en cada ensayo. Acá están los 6 ensayos que nosotros realizamos y vemos gráficamente y rápidamente cómo es el comportamiento de la velocidad en la máquina, la presión y el ciclo. También él tiene varias formas de graficar. También utilizamos esta otra, donde vemos en el tiempo, esta línea azul clara es el tiempo, los tiempos de cada uno del ciclo de inyección, cómo se comporta, en este caso, cómo se comportó la velocidad en el tiempo. Entonces vemos que de esta manera podemos obtener gráficamente de una forma rápida y visual cómo se comporta la máquina en el ciclo de inyección. ¿Qué concluimos con este trabajo? Que las variables de mayor peso son muy importantes tenerlas en cuenta en el consumo de energía, ya que son las que nos están afectando directamente este consumo. Estas variables que aparecieron como las variables de mayor peso, estas variables de mayor peso nos dan directamente la indicación si el proceso está en condiciones óptimas. Entonces es importante comparar las variables que obtuvimos ahí con lo real, ya que hay unas zonas de la máquina inyectora, como por ejemplo las bandas que están en el cilindro de plastificación, son una de las partes donde más consumo de energía hay.
Entonces, es muy importante comparar todos estos datos que nos arroja la red neuronal para poder mirar el proceso, cómo se está comportando. La clase 3 de la máquina nos da una indicación de que se puede realizar eficiencia energética con el fin de mejorar el proceso, ya que podemos, como vimos anteriormente, tenemos hasta la clase 10, o sea que podemos llegar de la clase 3 a la clase 10. Ya para hacer esta máquina que nos dé un consumo menor a 1.2, nos indica que se pueden efectuar cambios para aumentar la eficiencia energética de la máquina. Tenemos que podemos mejorar desde la clase 3 hasta la clase 10. Eso da más o menos un 400% de mejoría, o sea que podríamos bajar nuestro consumo energético en un 400%. Esto en dinero pues es un valor considerable. Entonces ya tendría que entrarse a estudiar si la máquina se puede mejorar o si lo ideal sería adquirir nueva tecnología. El programa PowerBit nos suministra una información visual muy importante del comportamiento de la máquina, entonces también consideramos necesario tenerlo dentro del proceso para estar monitoreando cómo se está comportando la máquina en el proceso de inyección. Finalmente, pues concluimos que la aplicación de todo este método es muy prometedora en la predicción de las variables de los procesos industriales. Y como recomendaciones, entonces tenemos que a través de la red neuronal se pueden predecir otros parámetros como son el peso del producto, el ciclo de inyección o cualquier parámetro que la empresa considere necesario. También tenemos como recomendación implementar un programa de estos que grafica con la intención de colocar la máquina con Internet de las cosas y tener en tiempo real el comportamiento de la máquina en cada una de sus variables, las más importantes que son la presión, la temperatura, el tiempo y tener límites para estos comportamientos que ayuden a que no haya un alto consumo de energía. También tenemos como recomendación que se podría utilizar la red neuronal para ejecutar una optimización del proceso, invirtiendo lo que hicimos, ya no teniendo como dato de salida la energía activa, sino más bien como dato de entrada, lo mismo que el peso. Y con esto, entonces, predecir los valores de cada variable que tiene la máquina, ya que todas las variables de la máquina son muy importantes, porque en la parte de inyección, cuando se hace un cambio en una variable, esta afecta a las otras. Finalmente, entonces, también se considera importante comparar los parámetros de inyección y utilizar todas las normas que tiene Euromap, ya que ellos han desarrollado estándares como fabricantes de inyectoras de plástico, que son las que ellos consideran como las condiciones óptimas para el procesamiento del plástico. Agradezco mucho la atención y quedamos atentos a sus inquietudes.